Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encontres. Hoy, un día más de este congreso, vos podés sanar y cambiar tu vida. Vamos a hablar de las emociones y la música. El tema de la charla de hoy se llama Sanando emociones con la música. La música, el cuerpo humano, los órganos, las emociones, los pensamientos, los estados de ánimo, los recuerdos tienen algo en común. En el estado más sutil son frecuencias y ondas. Por esto, la música influye directamente en el campo energético, en el ADN, afectando pensamientos, emociones y te devuelve a un estado de serenidad y tranquilidad. La música es una gran herramienta para equilibrar tus emociones. Decime y escribinos ahí que estamos súper interesados en saber cómo te ha conectado la música en diferentes etapas de tu vida. Hoy vamos a hablar con Victoria Báez. Ella es fundadora y directora general de la Academia de Formación Artística Palo Arte. Es pianista, con más de 11 años de experiencia en la enseñanza artística integral. Tiene una marca de motivación personal, Deja tu huella, y su sueño es dejar huella en este mundo y ser un agente de cambio. Así que por favor, comentanos ahí abajo todo eso que te ha conectado con la música. Buenos días, Victoria. Bienvenida a el Congreso. Hola Valesca, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me siento súper honrada y agradecida por la invitación de poder ser parte de este congreso. Vos podés sanar y cambiar tu vida. Yo creo que todos, desde nuestras plataformas y desde nuestros talentos y habilidades, podemos ayudar a sanar al mundo y podemos dejar una huella, como es el eslogan que yo tengo como marca personal. Pienso de que nadie ha venido a este mundo por casualidad, sino con un propósito muy grande. Yo lo entendí de hace algún tiempo, también ha sido parte inspiradora en mi vida, yo te agradezco por ello. Y creo que con lo que uno tiene, con lo que uno hace, uno puede compartir desde la experiencia y esta experiencia le puede servir a los demás. Y qué mejor desde mi experiencia con la música. Yo tuve mi primer encuentro con la música a la edad de los 8 años, desde que estaba bastante pequeña. Ah, Como vos sí. decías, sí, tan solo a los 8 años empecé mis estudios en piano, luego guitarra, luego flauta. Y hoy en día, que vuelvo a ver hacia atrás, no sé qué sería de mi vida sin la música. Ha sido mi compañera fiel, ha sido aquella en la que yo he podido canalizar todas mis emociones, todos mis sentimientos, y ha estado en muchas etapas de mi vida. Como vos decías al inicio, lo que tenemos en común, tanto la música, los órganos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, es que al final somos frecuencias, todos somos vibraciones. Entonces la música influye en nuestro campo energético. Por eso es que dicen que hasta puede llegar a alterar nuestro ADN. Se han hecho estudios maravillosos, a mí me encanta leer y ver los testimonios de personas que, por ejemplo, estaban enfermas con determinada enfermedad y han sido expuestas a diferentes músicas, a escuchar diferentes tipos de música y cómo ellos han ido sanando. Por ejemplo, en una clínica en Estados Unidos, una clínica Cleveland, se hizo un estudio donde personas que habían sido sometidos a una operación, post-operación, se les puso unos audífonos y durante 5 minutos, por 30 segundos, les estaban poniendo diferentes tipos de música. Y fue maravilloso ver cuando escuchaban una música que les evocaba una emoción, un sentimiento, un recuerdo, estas personas tenían mayor irrigación de sangre en su cerebro. Entonces nos damos cuenta cómo ahora neurocirujanos, científicos y músicos se están preocupando muchísimo más por este tema, la música como terapia, se están preocupando más. Yo creo que la música en un futuro va a ser la medicina que pueda sanar. Y esto no es de ahorita. Claro, ahorita viene habiendo mayor investigación acerca de este tema
porque se han dado cuenta del poder sanador que tiene la música. Todo ocurre aquí en nuestro cerebro, ¿verdad? Pero si regresamos un poco a la antigüedad, vemos como la música siempre ha tenido un papel principal en nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, David tocaba el arpa para que se tranquilizaba Saúl. Pitágoras curaba a sus discípulos utilizando la música. Homero cuenta cómo Ulises, después de salir de sus batallas, también curaba sus heridas con la música. ¿Y qué decir también de los filósofos como Aristóteles y Platón? Ellos decían que se podía sanar traumas físicos y emocionales utilizando la música. Por eso el viejo Platón le llamaba la musa de la música. Entonces nos damos cuenta del poder sanador de la música, porque es una onda, es una vibración, y nosotros también somos vibraciones. Pero veamos, por ejemplo, Beethoven. Beethoven compuso la Novena Sinfonía. Yo creo que todas en algún momento de nuestra vida le hemos escuchado esta maravillosa composición, y la compuso ya en su etapa final, estando en sordera. Y él decía que él ya no podía escuchar, pero que las notas musicales estaban acá, en su mente, que él las podía ver, y eso activaba sus emociones, que él hasta podía ver colores a través no podía escuchar la música, pero él podía sentir, y en su cerebro estaba. También tenemos el efecto Mozart, que todavía es objeto de investigación. No se ha terminado de comprobar qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nosotros escuchamos música de Mozart, pero por ejemplo los bebés recién nacidos, cuando les ponen la música de Mozart, vemos que ellos se tranquilizan inmediatamente. Es un efecto que algunos le llaman el efecto mágico de Mozart. Y no solo a los bebés, también a las personas adultas. ¿Qué es lo que pasa con esta música? Algunos tonos y ritmos de lo que está hecho, estas melodías de Wolfgang Amadeus Mozart, activan cierta parte de nuestro cerebro que hace que nosotros nos sintamos tranquilos. Y es que la música nos ayuda a segregar endorfinas. Endorfinas es al final un relajante natural y hace que nosotros dejemos de segregar cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, podemos ver la maravillosa, lo que tiene el poder de la música en las personas. También se han hecho estudios que aquellos maratonistas, aquellos deportistas que escuchan música, tienen un nivel de productividad y de rendimiento hasta de un 15% más que aquellos que no están escuchando música. Otro artículo que leí muy interesante y hasta me causó un poquito de risa, es que en una granja en los Estados Unidos le ponían música clásica, y ojo, llámese música clásica, a veces nos confundimos y decimos música clásica y creemos que es toda la música instrumental, pero no. La música clásica es aquella compuesta entre 1750 y 1820, música de Haydn, música de Beethoven, música de Mozart, pero en esta granja, a las vacas, le ponían música clásica, y vieron en tan solo como 2 semanas que su productividad de leche había aumentado hasta el 80%, solo por estar escuchando esto. Los animales tenían un proceso de relajación. Imagínense, si esto hace los animales, ¿qué puede hacer en el ser humano? La musicoterapia ha sido objeto de estudio durante todo este tiempo, pero como te compartía, hasta estos años atrás, ha venido siendo como un objeto de que hay que averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros somos expuestos a estímulos musicales. Y ocurre algo bastante cómico, yo diría algo peculiar. Nosotros cuando tenemos un estado de ánimo, por ejemplo, estamos tristes, es increíble, pero en vez de poner una música alegre, nosotros generalmente lo que hacemos es ponemos una música triste. Y es que evocamos más, tal vez estamos anclados a un recuerdo con esa música y evocamos más emociones tristes. Eso me recuerda, discúlpame que te interrumpa. Sí, claro. Eso me recuerda a la película Charlie Brown, que Charlie Brown dice, y cuando estás deprimido, pones tu cuerpo así. Ajá, exacto. Entonces es igual, ¿verdad? Nosotros cuando queremos seguir en la racha de estar mal. Sí, de depresión, entonces siempre evocamos cosas que nos depriman. También hay una canción que se llama La Canción de Hammer, no sé si alguna vez has escuchado de ella.
Ujú. Esa se ha hecho experimentos en varios hospitales y tiene efectos sanadores. La nueva ciencia germánica, antes conocida como la nueva medicina germánica, fue desarrollada, o realmente observada, porque no es algo que se ha inventado, sino que a observación de la naturaleza humana, el doctor Hammer se dio cuenta de cómo estaban conectados las emociones con los síntomas del cuerpo y cómo cierta emoción iba a producir ciertos síntomas o padecimientos en tu cuerpo. Y entonces después creó esta canción para que cuando uno estuviera esa sintomatología, ya sea cáncer, ya sea cualquier enfermedad grave o no tan grave, escuchando esa canción durante todo el día, tu cuerpo iba a empezar a sanar. Porque la vibración iba a ayudarte a que las células dejaran la vibración que vos tenés para tener esa que la canción estaba emitiendo. Así es, Valesca, tenés toda la razón. Y casi algo parecido a esto ocurre cuando escuchamos la música de Mozart. Eh, el mundo actual, la música está afinada a 440 Hz, lo estábamos hablando antes de empezar la conferencia, y se han dado cuenta que esta vibración como que no está en armonía con la naturaleza, con el universo, y entonces han empezado a afinar a 432 Hz. Y a partir de eso, esta vibración sí está más en armonía con lo que es la naturaleza. Si nosotros nos vamos al campo, no sé si a mí me fascina ir al bosque, y nosotros escuchamos los pájaros, el ruido del viento, el sonido de los árboles, nos llenamos de paz, nos llenamos de tranquilidad, sentimos una serenidad. Y entonces eso exactamente pasa con la música que está afinada a 432 Hz, que es eso, es las revoluciones o la frecuencia, el Hertz es la unidad de medida física para medir esta onda y estas vibraciones, que era de lo que estábamos hablando. Entonces, si nosotros escuchamos la música adecuada en el momento adecuado, nosotros podemos sanar. Cuando estamos, por ejemplo, alegres y escuchamos una música que nos evoque energía, nosotros nos sentimos súper más energéticos, porque eso nos está llenando de alta vibración. Igual pasaba, como decías, cuando estábamos tristes. Cuando llegamos a lugares, en algunos, por ejemplo, hospitales que ponen afuera en recepción música tranquila, o a los enfermos les ponen música tranquilizante, vemos cómo ellos sienten una mejoría. Personas que habían padecido tal vez del corazón, cuando fueron expuestos a escuchar música clásica y música que les tranquilizaban, ellos sentían muchísimo menos un umbral del dolor que otras personas que no estaban escuchando esta música. Entonces vamos viendo el poder de esto, fortalece el sistema inmunológico. Primero la música entra por nuestros oídos, pasa por nuestra mente, y era lo que decía, muchas veces tenemos síntomas y enfermedades que no son precisamente físicos, sino que son emocionales. Entonces, viene la música a ser como ese bálsamo sanador, fortalece nuestro sistema inmunológico, y si nosotros tenemos un sistema inmunológico alto, hay menos probabilidades que nos enfermemos. En este momento que estamos viviendo mundialmente esta pandemia, leí un artículo que a mí me impactó mucho y decía que el virus vibra una baja vibración. Entonces, si nosotros estamos vibrando alto, no soy doctora, de esto no lo puedo decir, no te digo de que no es que no nos vamos a enfermar, pero probablemente también, tal vez nuestro sistema inmune va a estar más fuerte y se va a defender de una manera más rápida, y va a poder tal vez contrarrestar los síntomas, o que no sea tan de gravedad como otras personas. Entonces hay que vibrar alto. ¿Y cómo podemos vibrar alto? Para mí la música es un instrumento valioso. No solo escuchar música, si tenés la oportunidad de tocar un instrumento musical. Yo a mis alumnos les digo, cuando empezás a estudiar cualquier instrumento musical, empezás a activar tu hemisferio derecho del cerebro. Y generalmente durante toda nuestra vida nos exponen a que tengamos nuestro hemisferio izquierdo por lógica, razonamiento. Estamos expuestos a muchas tareas y a muchas actividades que hacen
que el hemisferio izquierdo se fortalezca, pero nos olvidamos del hemisferio derecho, que es esa parte creativa, que es esa parte emocional, que es esa parte sensible que nos hace seres humanos más empáticos. Y eso lo hace el poder de la música. No solo tocar un instrumento musical, sino también escuchar música de alta vibración, de vibraciones que hagan que tu cuerpo reciban esa música y se transforme también en que vos también vibres alto. Excelente. Muchísimas gracias por compartir eso. Cuando estabas diciendo música que vibre alto, ¿verdad? Solo me acordé de los mantras. Vos vas a Nepal y en Nepal, en todos los templos y en realidad en la entrada de las ciudades, en las plazas públicas, siempre están tocando el Om Mani Padme Hum. Y entonces vos entras al templo y ese sentimiento de solemnidad, ese sentimiento como que te abraza la música al ver la Esta vibración. majestuosidad de los templos y como tienen la vibración de los cuencos tibetanos y otros instrumentos, entonces vos vas sintiendo las vibraciones en tu corazón. Y vos al decir estos mantras 108 veces, hace que tu cuerpo vaya alineándose a esa frecuencia y te vaya haciendo sentir mejor. Es impresionante. En la India también lo vivimos. Y con diferentes tipos de mantras para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, vos vas a ciertos templos y en este templo el mantra es X. Por ejemplo, Om Namah Shivaya. Y entonces cuando vos vas, el Swami te dice, el Swami es como el cura, el párroco que está atendiendo ese templo, y entonces él te dice, vos le decís que para qué querés la oración, que querés que te sirva, y entonces él te dice, ¿cuántas veces vas a decir ese mantra? Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos pidiendo, yo fui con una prima, por la salud de una tía y de un primo, y entonces teníamos que decir ese mantra 1080 veces. Y entonces era Om Namah Shivaya 1080 veces. Qué impresionante. Ahí es el efecto también, Valesca, no solo de la vibración de la música y de ese mantra, sino de la repetición. Y yo quería agregar algo. En este momento que vivimos, la música no ha faltado a ninguna de nuestras casas. Yo pienso de que ¿qué casa no ha tenido música en estos momentos? Hay que darle más importancia a este efecto sanador y también tener mucho cuidado qué es lo que entra por nuestros oídos, porque así como hay música, no quiero decir música negativa y música positiva, porque cada quien tiene diferentes gustos musicales, pero sí hay música que te va a dar un efecto, como decías vos, tranquilizante, te va a calmar, va a traerte paz, pero hay otra que todo lo contrario, y hay cierta música en este mundo que te da intranquilidad, te da ansiedad. Entonces tenemos, lo primero, hacernos conscientes qué estamos escuchando, más en estos momentos, donde insistimos que tenemos que estar vibrando alto. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Qué hermoso en la mañana poder escuchar mantras, poder escuchar música que nos relaje, que nos tranquilice, que lleve a estar en el mismo equilibrio, en la misma armonía de la naturaleza, del universo. Hay momentos que vamos a necesitar de esa música que nos active, ¿verdad? Y también recordar un punto muy importante, hay música que nosotros tenemos como un anclaje con esa música. Y vos decís, no sé si te ha pasado, escuchar una música de los 90, por lo menos yo soy de esa época, y yo me recuerdo inmediatamente, me lleva a ese momento, a momentos inolvidables y bonitos que tuve en mi vida. Así como también hay ciertas canciones que inmediatamente que yo las pongo me traen malos recuerdos. Entonces, hacer anclajes positivos con música que nos tenga bonitos recuerdos. Yo te quiero compartir algo, tal vez no fuera de tema, porque tiene que ver con esto. Ayer estaba experimentando, porque en estos momentos creo que es normal experimentar bastantes estados de ánimo
hay que darse permiso, pero no hay que quedarnos ahí. Las cosas que están pasando no podemos obviarlas, pero tenemos que salir adelante y estar fuertes porque mucha gente va a necesitar de uno para apoyarlo, para darle ánimo. Y si nosotros estamos vibrando bajo, y entonces vamos, y va a ser un efecto multiplicador y todos vibrando bajo, tenemos que aumentar esa vibración para que todos vibremos alto y podamos contrarrestar los efectos psicológicos y emocionales que no solo el virus está teniendo efectos físicos. Entonces ayer estaba un poco triste por algunas situaciones. Inmediatamente lo que solía hacer antes, es lo que te hablaba con esto del anclaje, poner música más triste. Me sentía triste, ponía música más triste. Y aquella, uno llora como con más tranquilidad. Pero ya hice algo completamente diferente. Y cuando estaba leyendo esto acerca del poder curativo de la música, dije, voy a cambiar mi frecuencia y voy a cambiar ese anclaje que yo tengo. Pongo música triste, estoy más triste. Y puse una música completamente alegre. Es más, era una música de muñequitos animados. En ese momento eso fue lo que me funcionó. Y mi estado de ánimo cambió así, inmediatamente. De estar triste, de estar acongojada, con solo escuchar una música X, ¿verdad? Pero que me trajo a mí alegría. ¿Qué es lo que hizo? Aumentó en ese momento mi vibración, estaba vibrando bajo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta el poder que tiene lo que nosotros escuchamos, lo recibe el cerebro, y después el cerebro también evoca nuestras emociones. Entonces, mi consejo final para las personas que nos están escuchando y viendo es, primero, filtren mucho, así como también que filtren la información que están recibiendo, que filtren la música que están escuchando. Es momento de escuchar música que nos sume, que nos haga vibrar más alto. Si pueden escuchar de 432 Hz, magnífico. Si no, mantras, aquello que nos haga sentir en mayor equilibrio con el universo. Y poder también tener esos anclajes positivos con la música. Y si ustedes quieren también aprender un instrumento musical, este es el tiempo. Actualmente he tenido esto comercial aparte, no solo por ser propietaria de una academia de formación artística, pero yo he visto cómo la música transforma a las personas. Desde los 8 años, cuando yo experimentaba, en ese momento no sabía nada de inteligencia emocional, era una niña y no sabía qué era lo que tenía, pero cuando yo me sentía tal vez triste, me sentía agobiada por algo, yo venía y tocaba horas y horas el piano, y aquel piano sonaba y se notaba. Mi profesora de música, me acuerdo que me decía, hoy la Victoria anda intensa, y se notaba con aquellas teclas y aquellos tonos que estaba haciendo, se notaba el estado de ánimo que yo estaba teniendo. Entonces, si en este momento vos podés acercarte, tener un mayor acercamiento y estudiar un instrumento musical, te va a servir muchísimo. Las alumnas actuales que tengo me han dicho, no podía dormir, y estos han sido testimonios reales, no podía dormir, y desde que yo estoy aprendiendo piano y que están desde los primeros pasos, vieras que estoy durmiendo tranquila. ¿Qué es lo que me ha hecho? Me dicen, yo no te he hecho nada, es la música que hace esto, es lo que relaja nuestro cerebro, y estamos también tan enfocados, a veces estamos tan preocupados en el pasado, en el futuro, en lo que va a venir, pero la música como que en ese momento te encierra en el aquí, en el ahora, estás tan concentrado en leer una partitura, o tan concentrado en sacar esa pieza, o tan concentrado con tus audífonos escuchando esa melodía, que hace que te olvides de todo. Entonces, he podido ver también niños cómo llegan a mí y tal vez son tan introvertidos y empiezan a tocar un instrumento musical y sacan lo mejor de ellos y empiezan a ser unas personas muchísimo más extrovertidas, hablan se expresan mejor, y sus padres de familia dicen, eso lo ha hecho la música. Así que hay tanto que se puede hablar del efecto sanador y las emociones que nos evocan la música. Traten de escuchar música que les sume y que nos haga vibrar alto en este tiempo. Definitivamente que la música es una parte importantísima en nuestra vida. Es más, la naturaleza está compuesta por sonidos, y esos sonidos hacen vibraciones que atraen o alejan depredadores, ya sea de las plantas o los animales. Y de la misma manera nosotros funcionamos. Muchísimas gracias, Victoria, por todo esto que nos has compartido. A vos te decimos que
nos pongas los comentarios ahí para ver cómo te ha influenciado la música en tu vida, qué es lo que has sentido, cómo has utilizado la música o cualquier instrumento musical en diferentes etapas de tu vida. Ponernos los comentarios que estaríamos muy felices de escuchar, de leer y de ver cómo van esas vibraciones por tu lado. Ya no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias. Los invitamos para Gracias. las charlas que se van a dar los siguientes días. Estate sintonizado y que siempre puedas estar bien y tener las herramientas para sanar y cambiar tu vida. Gracias.